Ok, ahora vamos a continuar con lo que es mayoría de edad. ¿Qué nos dice el Código Civil con respecto a ese tema en su artículo 4? Vamos a ver. El artículo 3 habla sobre la capacidad, que también lo vamos a ver. Sin embargo, nuestro principal enfoque va a ser el artículo 4. Prudencia. Aquí está. ¿Qué pasa con esto? Mayoría de edad. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. La mayoría de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil. No hay donde perderse con la mayoría de edad. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Ahora, lo que hay que analizar o ver sería qué implica tener o cumplir los 18 años de edad. ¿Qué implica pasar los 18 y qué implica tener una edad que sea menor a los 18 años? Y aquí también vamos a hablar de lo que es la personalidad, que lo hemos visto en el artículo 1. La personalidad es una acción, potestad o la facultad o la actitud para tener derechos y obligaciones. Pero más allá, cuando uno nace, más adquiere las, los derechos más que obligaciones, ¿sí? Y esos derechos se amplían tanto para el ser que ha nacido, así como aquel que está por nacer, a quien hemos llamado concebido, ¿sí? Esa facultad de tener derechos es a lo que se llama capacidad jurídica, ¿sí? Pero la capacidad jurídica, cuando es un menor de edad, hay algo que se le llama tutorado, que tiene una tutoría o es tutelado, la palabra correcta, por un mayor de edad, obviamente, ¿no? Es menor de edad, hay un conflicto, no hay padres, y es el padre como tutor u otra persona, ya, depende de la situación. Ya, el detalle es que cuando nace tiene capacidad jurídica, ¿sí? Pero esa capacidad jurídica está limitado por lo que es mayoría de edad. Hasta que tenga la mayoría de edad, hasta que no cumpla la mayoría de edad, tiene ciertas limitantes. La mayoría de esas limitantes es obtener, beneficiarse de derechos, ¿sí? Más que de obligaciones. Ya cuando uno cumple la mayoría de edad, está facultado para realizar contratos o actos civiles, como ser una compra, venta, préstamo, tener obligaciones, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice de la capacidad? Si bien he hablado de la capacidad antes de los 18 y después de los 18, lo que es Carlos Guillén y varios autores más, que ahora no los vamos a enfocar a ellos, sino nos vamos a centrar a lo que es justamente Carlos Guillén, que aquí lo tengo el libro en la mano, y lo vamos a decir lo siguiente. Él pone dos tipos de capacidad, ¿ya? Dice capacidad de goce y capacidad de obrar, ¿ya? Ahora bien, yo les había mencionado una capacidad que tiene antes y otra capacidad que se tiene después de los 18 años. Justamente Carlos Morales Guillén dice que la capacidad de goce supone una actitud para ser sujeto de derechos. Punto. Ahí vamos a quedar. Entendamos que es un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho es una persona que tiene la facultad para tener derechos, obviamente, como cuáles: derecho al estudio, derecho a la vida, derecho a la salud, etcétera, ¿sí? Cualquier derecho que el Estado haya promulgado, ¿sí? Y que la Constitución lo respalde, obviamente. Ahora, Carlos Morales, Carlos Guin y otros autores también lo denominan como la capacidad de jurídica o capacidad de goce, ese es otro nombre que se le da a la facultad o actitud que el sujeto tiene para adquirir derechos.
para adquirir derechos, ¿sí? Esa parte lo vamos a extraer de aquí. Ahora, les había hablado de otra capacidad más. Aquí está. El mismo Morales Guillén lo dice acá. La capacidad de obrar, o lo que llaman capacidad de ejercicio. Esa yo lo veo, y así lo hace entender, es cuando ya uno adquiere los 18 años. A partir del día en el que uno cumple los 18 años, tiene la capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de ejercicio o de goce, o de gozar, como yo más lo utilizo para acordarme. Muy bien, en fin. ¿Qué es entonces esa parte? Es la actitud para adquirir, pero más allá de adquirir, también para ejercer. Y aquí le dice, es la actitud para adquirir y para ejercitar con la propia voluntad. Es muy importante. Al adquirir la mayoría de edad, uno ya puede ejercer la voluntad propia, ya sea por sí o por otro. Cabe mencionar que lo vamos a ir posteriormente. O sea, por sí o solo derechos y obligaciones jurídicas. Y ahí se menciona, entre paréntesis, a Misenio, si no me equivoco, es un autor. En fin. Entonces, esto nos hace entender lo siguiente. Miren que la capacidad, según la mayoría de edad, según Morales Guillén, nos da dos parágrafos, ¿no? El uno que es de los 18 años y el otro que nos habla de la mayoría y de la capacidad sobre el ejercicio de los actos civiles. Vamos a rescatar dos puntos. Ok, vamos a PowerPoint, estamos ahí. Muy bien. Uno, mayoría de edad, 18 años. 18 años. Esta parte eliminamos para que sea un poco más. Mayoría de edad. Y lo vamos a denominar así. Capacidad. Solo con capacidad, ¿sí? Que eso nos indica en el segundo. Los 18 años da capacidad para realizar actos civiles. ¿Qué más podemos rescatar? Bueno, podemos rescatar también que la capacidad está en dos, ¿no? A mí lo que yo voy a poner es antes de los 18 es la capacidad, y lo vamos a verificar. Aquí está. Listo. Capacidad jurídica, o también llamado goce. Después, sí, después de los después de los 18, o sea, el día cumplido 18, se adquiere lo que es la capacidad de ejercicio, de obrar, como aquí está mal, esto es así, de goce, de obrar, de ejercicio. Sí, sí. Muy bien. Esto sería. Antes de los 18 uno tendría lo que es la capacidad jurídica o de goce, y aquí también podemos colocar lo que sería personalidad. ¿Qué significa personalidad? Y en el punto, al artículo 1 lo hemos visto lo más detallado posible y lo he ampliado lo más entendible, o a mi parecer. En fin,
Personalidad es los derechos que uno adquiere. Hay que resaltar. Uno se convierte en sujeto de derechos. ¿Ya? O eso yo lo entiendo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo se adquiere eso? Cuando se nace. Pero en realidad, incluso aquel que no ha nacido todavía, pero que ya ha sido concebido, también se lo toma en cuenta como un sujeto de derechos, como una persona. Solo que para que adquiera esos derechos basta que nazca con vida. Cabe recalcar que tiene que estar registrado, un detalle, ¿no? Pero en fin, ese detalle lo hemos visto a más no poder, por lo menos a mi parecer, en lo que es personalidad. Sí, no quiero retroceder ni la diapositiva nada para no adentrarnos más. Pero ¿por qué yo lo veo importante recalcar aquí en mayoría de edad? Sí, antes de los 18, antes de ese día en el que cumples los 18 años, en el que se cumplen los 18 años, uno tiene la capacidad jurídica o de gozar. ¿Gozar de qué? De los derechos que nos tiene, ¿no? Estudio, vida, salud. Lo que la Constitución, en este caso la Constitución de Bolivia, te respalda, ¿sí? Ahora bien, ahora mayoría de edad 18 años, cumples ese día y tienes la capacidad de obrar, de ejercicio, esa capacidad para realizar actos civiles, ¿sí? Si bien antes de los 18 voluntariamente, bajo tu voluntad, no podías contraer un matrimonio, entonces lo vas a poder hacer. No podías firmar un contrato de préstamo, lo vas a poder hacer. No pudieras ser un garante, lo vas a poder hacer. Obviamente dependen muchas cosas en esa parte, pero como ejemplo está bien. O así lo veo yo. Esto hasta aquí creo que la mayoría de edad quedaría claro. No nos estaríamos saltando nada. Actos civiles, capacidad. Ya. Nos dice Moraya también sobre algunas partes de la jurisprudencia. A ver, ¿qué podemos recalcar? Reclamando. Y a la escritura celebrada, ¿no? El vendedor, menores de edad prohibida de indicar sus bienes. Ya. Ya. Tal vez podemos recalcar lo siguiente. En jurisprudencia en su punto 7 dice, todo mayor de edad para ser representado en un juicio debe otorgar el respectivo poder que faculte para quien le represente actúe con personería legal. Eso sería como un ejemplo, a mi parecer o mi visión. Cuando uno adquiere mayoría de edad, también, como les dije, tiene la potestad de realizar ciertas acciones. En este caso, la de realizar o dar un poder para que otra persona realice cierta acción. Y he leído y no voy a entrar a detalles, ¿sí? Capacidad de obrar definida como el poder para realizar actos con eficacia jurídica en razón de edad se adquiere a los 21 años según lo dispone esta parte. Hay que recalcar que Morales Guillén realiza el año en el que lo hace, ¿sí? No quiero que esto se confunda, ¿sí? Actualmente en el Código Civil la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, ¿sí? El artículo utilizado, que es el artículo 4 del Código Civil.